Bueno, vamos a ver hoy la unidad 8. Esta unidad trata sobre las corrientes de posguerra y lo que es la cultura de masas. Acá tenemos cómo figura en el programa y vamos a ver estos movimientos artísticos. El contexto, como les decía, es la posguerra. En Estados Unidos, en 1950, nace el expresionismo abstracto. Este movimiento surge porque Estados Unidos no tenía un movimiento artístico característico y se mudan con el tema de la guerra muchos artistas europeos a Estados Unidos. El gobierno va a apoyar muchísimo a este movimiento y eso va a hacer que se genere un movimiento con mucho peso, uno de los primeros movimientos en Estados Unidos. En Europa pasa lo mismo en el tema de la pintura, o sea, van a tener las mismas características, pero en Europa se va a llamar informalismo este movimiento. El contexto va a ser diferente. En Estados Unidos vamos a tener a diferentes artistas como Jackson Pollock, Rothko, de Kooning, y este va a ser el último ismo. Vieron que hemos venido viendo cubismo, impresionismo, futurismo. Este expresionismo abstracto es el último ismo y se genera en la Escuela de Nueva York, que era un centro artístico importante. Pasa entonces el de ser el centro artístico París, es reemplazado por Nueva York. Pasa todo a Nueva York. Entonces vamos a tener artistas como Jackson Pollock o Rothko, que van a hacer una serie de pinturas que tiene que ver con la abstracción. Vamos a ver un poco cómo va cambiando el proceso. En el arte clásico, lo que hemos visto nosotros, Renacimiento, por ejemplo, Neoclasicismo, lo que importa es el resultado, la obra completa con sus proporciones, su armonía. Luego, cuando van pasando los movimientos, cuando llegamos al dadaísmo, lo que importa es la idea que tiene el artista para realizar la obra, no la obra en sí mismo, sino la idea de esa obra. Esto lo vimos con Duchamp, con su Ready-Made, en donde él eleva a categoría de arte diferentes elementos que va encontrando en la vida cotidiana. Entonces, lo importante pasa a ser la idea. Y en el expresionismo abstracto, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo importante va a ser el proceso creativo. Eso es lo que se va a considerar como categoría de arte. Vamos a tener estos pintores que van a hacer obras en grandes formatos, van a usar mucho la técnica del automatismo para pintar y el gesto del pintor es lo más importante. Generalmente son pintores abstractos, generalmente porque hay algunos que no tanto. Entonces tenemos la figura de Jackson Pollock en Estados Unidos, él era un tejano que inventa esto del action painting, la acción de pintar. Va a pintar en telas colocadas en el piso, ya no usa el caballete, sino que coloca en el piso las telas y ahí va a realizar muchos gestos con el pincel y va a ir dejando la impronta en la tela. También va a inventar una técnica que es el dripping, que es como una especie de chorreado. Le hace a la lata de pintura unos agujeritos abajo y deja que chorree mientras hace el action painting. Entonces él no pinta como los tradicionales, sino que sobre la superficie, sobre el piso. Esto es un cambio de mirada. Él decía, en el piso me siento más a gusto, me siento más cerca, más una parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar los 4 lados y estar literalmente en la pintura. La acción de pintar, el gesto del artista, esto es lo importante.
Pollock va a tener toda una serie de pinturas, que estas son sus primeras pinturas, que están inspiradas en los movimientos indígenas de Estados Unidos. Acá les dejo un video que pueden ver en la presentación. Esta pintura de Pollock o pintura por goteo es de 1951. ¿Dónde puedo ver un Pollock en la Argentina? Bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí se pueden ver Pollock, pueden ver Van Gogh, pueden ver Rothko también. Hay obras muy, muy importantes que están en ese museo que adquirió el gobierno de la Nación. Y bueno, si ustedes van a Buenos Aires, pasean por Recoleta, no dejen de ir a ese museo. Esta es una pintura que le dio origen al action painting. Fue subastada por enormes cantidades de dinero. Acá lo vemos a Pollock meditando antes de trabajar. Podemos ver lo extenso de las telas, lo grande del soporte y de cómo era su taller. Siempre como utilizaba esta técnica de chorreo para pintar, se pintaba siempre los zapatos. Y las dimensiones de sus pinturas. Acá se puede ver a una restauradora de museo y podemos apreciar la escala, que es muy grande, de la pintura de Pollock. Y bueno, detrás siempre de un gran hombre hay una gran mujer, y acá tenemos a Lee Krasner, que era su mujer, y los dos estaban como muy en sintonía y realizaban el mismo tipo de pintura, como con la misma impronta. Ella le ayuda muchísimo en su carrera artística. Él tenía muchos problemas de alcoholismo. Y como ustedes pueden ver, la pintura es su fractura es bastante similar, porque tenían como las mismas búsquedas, ellos dos. Otro de los artistas del expresionismo sería Matt Rothko. Él es un emigrante judío que realiza toda esta serie de pinturas por planos de color. Acá el protagonista es el color, y él trabaja con la teoría del color, y la idea es expresar diferentes sentimientos a través de diferentes combinaciones cromáticas. Trabaja en grandes planos, quizás con una actitud más contemplativa en cuanto a la tela, una actitud más oriental. Este es el otro artista que le decía que estaba en el museo de acá, Nacional de Bellas Artes. Otro de los artistas estadounidenses es de Kooning. Él es quizás más realista comparado con Pollock o Rothko. Vemos, por ejemplo, que pinta una serie de mujeres en sus cuadros de carácter muy expresionista. Acá lo vemos creando en su gran taller, contemplando las imágenes. Pero como ven, es mucho más realista. Se puede leer la figura femenina en varias de sus obras. Muy expresionista. Como les decía, en Europa se da el mismo movimiento, pero con el nombre de informalismo. Allí vamos a tener grandes artistas como Anthony Tapies, Dubuffet o Burri. El contexto va a ser diferente. En Estados Unidos se los aceptó, se invirtió para que estos artistas sean famosos y reconocidos, y en Europa no, porque tenemos un contexto de posguerra. Entonces, el arte abstracto era como mal visto, no era apoyado por el gobierno, no era lo que el gobierno quería. En estas pinturas informalistas, los artistas plasman sus emociones y sentimientos sobre lo que son sobre los soportes del lienzo, y también hablan del dolor de la posguerra a través de la pintura. Tienen un gusto por la materia y una paleta de colores, sobre todo tierras. Anthony Tapies es un español que pertenece a este movimiento.
Él juega mucho con la materia, con la pintura abstracta y colocándole signos a sus pinturas. Nos encontramos con pinturas de grandes superficies en donde tenemos mucho el juego de la textura visual. Por ejemplo, acá en este caso, arena, pedazos de tela pegados, símbolos, mucha textura, números, por ejemplo, y todo habla del dolor, de la posguerra. Cruces, es una pintura plasmada de símbolos, de signos, con mucha textura. También incluye mucho lo que es el texto, sobre todo en esta pintura la podemos ver. Dubuffet es otro de los artistas. Tiene una paleta más alegre, utiliza los colores primarios, mucha utilización de lo que es la línea y es sumamente abstracta la obra de él. Alberto Burri, él trabaja con grandes superficies, trabaja con metales patinados y es la acción de pintar. En esta imagen vemos cómo quema la superficie de un plástico que luego va a utilizar en una de sus obras. Acá también lo vemos. El resultado, pinturas matéricas con grandes texturas. Vemos la importancia de la arpillera y tenemos muchos colores tierra. Acá les dejo colgado un video del expresionismo abstracto. Bueno, como reacción a lo que es el arte expresionista, hay una reacción anti-expresionista en Estados Unidos, en varios lugares, en 1950. Y con la realización también de una obra fría, sin emoción, neutra y sin el gesto del artista. Nace el arte pop. En Estados Unidos, este movimiento se inspira en imágenes de la prensa, de diarios, de la cultura de masa sobre todo. Y vamos a tener grandes artistas como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein. En Inglaterra, Eduardo Paolozzi, un artista italiano. También va a surgir el neodadaísmo en esta reacción. Y en el neodadaísmo tenemos como protagonistas a Yves Klein y con la introducción del happening. Después vamos a ver un poco de arte conceptual, minimalismo, en donde se trabaja con la imagen, con lo mínimo. Esa es la idea, una imagen muy depurada. Bueno, veamos, en el neodadaísmo, veamos los happenings de Klein. Él es un artista que va a patentar el azul Klein. Acá vemos algunas de las obras. Estas, sobre todas, son antropometrías. Las realiza en un happening, en donde hace que mujeres desnudas se pinten el cuerpo y lo estampen contra las telas ubicadas en la pared. Frente a esto hay una orquesta que está tocando la música y él coordinando toda la escena. Esto sería un happening. El resultado, estas impresiones de los cuerpos de las mujeres sobre grandes superficies. En el azul Klein. Acá les dejo un video en donde pueden ver estos happenings y el ambiente distendido en donde se realizaban. Y el arte conceptual, como otra de las reacciones, el minimalismo, lo mínimo, en donde el espectador se va a encontrar con una pintura sin textura, sin huella, sin pincel, sin gesto y relieve. La pintura y solo la pintura tratada como tal. Acá tenemos una imagen de esto. Luego surge el arte pop. El arte pop surge también en Estados Unidos, como les decía. Ellos se inspiran en imágenes de la prensa,
de los diarios, de la cultura de masa, y surge en 1950. Tenemos a Paolozzi en Europa con el arte pop, una estética en donde se utilizan colores muy intensos, el magenta, el cian, el amarillo, y composiciones en donde introducen elementos de la cultura de masa, como retratos de políticos, imágenes de la cultura cotidiana. Por ejemplo, acá el logo de Coca-Cola, onomatopeyas, la imagen de Mickey Mouse o algunos productos. Todos con una estética de la época, de la cultura de masa. En Estados Unidos vamos a tener a Andy Warhol, un personaje muy mediático que va a ser extremadamente famoso, más conocido por la pintura de Marilyn. Warhol era hijo de inmigrantes checos que se instalan en Estados Unidos. Él desde chico sufre muchísimas enfermedades, lo cual la madre toma la decisión de educarlo en la casa. A raíz de todas sus enfermedades, él tiene muchísimo miedo a la muerte. Entonces el tema de la muerte va a estar muy presente en toda su obra. Por ejemplo, el caso de Marilyn Monroe, él se inspira a través de una imagen que ve en los diarios. Ahí lee que ha fallecido, lo impacta y realiza este retrato de Marilyn, que lo repite muchas veces, utiliza la serigrafía y colores muy intensos, como magenta, cian, amarillo, y el tema de la repetición del rostro, muchísimas veces. Esta es una sola imagen, en donde podemos apreciar bien el retrato. Pero Warhol no siempre hizo estas pinturas pop que son lo más conocido, sino que cuando empezó a trabajar, trabajó para grandes tiendas de ropa, de diseño, y diseñó un montón de postales para ocasiones especiales. Y así generó mucho dinero para poder vivir del arte. Estas eran las postales que él realizaba para las grandes tiendas y le iba muy muy bien. Una vez tranquilo empieza a trabajar en esta estética utilizando productos de consumo, en este caso la Coca-Cola. Una de sus primeras obras es esta, donde hay como mucha expresión en el trazo del dibujo de la Coca-Cola. Pero un curador de arte le dice que no, que depure más la imagen. Y llega a esto. Una imagen más depurada, más que tiene que ver con el diseño, la serigrafía. Y es lo que él empieza a utilizar en sus obras. Objetos de consumo, superficies en donde no se nota el gesto del pintor y la repetición. La repetición al infinito. La Coca-Cola. Sobre esto él tenía un pensamiento. Decía, lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes. Otro de los productos que pintaba Warhol es la lata de sopa Campbell. Si vemos en detalle, vemos que todas tienen algún detalle especial, diferente, ya sea en la tipografía como
en el dibujo. Esto es como un clásico de Warhol, la lata de sopa. También utiliza la estética de las cajas de detergente y realiza una instalación tipo supermercado con estas cajas. Trabaja mucho con la estética de los líderes políticos, de los famosos. Siempre está presente la muerte en su obra. Y estos colores tan puros, magenta, amarillo, bien saturados. Acá vemos la imagen de Elvis Presley o Michael Jackson, trabajados en la misma estética. Y él decía: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Todo el mundo debería tener derecho a 15 minutos de gloria. Y esto pasa en la actualidad, con las redes sociales. Él era una persona muy mediática, le interesaba mucho la prensa, los diarios, y le gustaba filmar muchos videos. Era un personaje. Por ejemplo, si él lucía esta peluca, quería que se notara que tenía una peluca. Tenía mucha personalidad. Y la muerte presente en muchas de sus obras, en este caso la silla eléctrica, característica de la cultura estadounidense. Bueno, hizo mucho dinero y se pudo comprar un edificio. Y en ese edificio armó The Factory. Era un taller artístico donde sus paredes estaban totalmente forradas con papel aluminio. Y acá invitaba a la gente, a los artistas, actores, personajes de la cultura, a participar todo el tiempo de obras, espectáculos. Y acá se generaron muchos movimientos muy interesantes. Acá está con Dalí en The Factory. Los dos tienen, si ustedes pueden ver, tienen cierto interés por lo que es lo mediático. Dalí era un personaje cuando se ponía frente a una entrevista, cambiaba la voz. Warhol también hacía lo mismo, bajaba el tono de la voz. Y bueno, también toda su estética está como bien preparada para lo que es un personaje artístico. Jugaba mucho con eso. Y bueno, dentro de The Factory surgieron bandas de música súper famosas. Y sucedió sobre todo un episodio. Solanas, esta mujer, había escrito un guión para una obra, se la entrega a Warhol y Warhol le dice que la ha perdido. Entonces ella se enoja muchísimo, lo espera a la entrada del edificio de The Factory, y cuando suben a una de las habitaciones ella le pega 3 tiros y Warhol queda muy mal, internado, casi se muere. De este incidente él se saca muchas fotografías con las heridas bien expuestas y hace obra, pero deja de hacer obra en The Factory. Cierra The Factory porque ahí iba mucha gente y él no sabía de dónde venían muchas veces, entonces lo encontró como muy peligroso, entonces decide cerrar el taller. Cierra el taller y se dedica a filmar videoarte. Tiene muchísimas filmaciones y hace mucho retrato de fotografía. Esta es una de las portadas de las revistas de la época, en donde hay un fotomontaje de él que se hunde en una sopa Campbell. Warhol era un artista muy religioso. Acá vemos la serigrafía de La Última Cena con la estética pop. Otra de las frases de Warhol era: la vida no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga. Es lo que hacemos los artistas, o lo que tratamos, dejar algo que sí lo haga. Bueno, y
El legado de Warhol se va a ver en artistas contemporáneos muy famosos, como es el caso de Jeff Koons, cuando hace sus famosas cerámicas en donde retrata personajes del pop, de la música pop. Acá tenemos esta en donde aparece Michael Jackson con un mono. Michael Jackson tenía de mascota un mono al cual le hablaba muchísimo y a través de él tomaba decisiones a veces serias. O por ejemplo Damien Hirst, que es un artista inglés que utiliza lo que es la taxidermia y encierra en peceras de formol grandes animales. En Argentina tenemos el grupo Mondongo, que trabaja con imágenes de la cultura popular, en este caso la coca Sarley, hecha con pedacitos de azulejos, o el Diego, que es típico de nuestra cultura pop. Acá les comparto un video. Está interesante verlo. Otro de los artistas pop de Estados Unidos es Robert Rauschenberg. La obra de él tiene que ver con la estética pop porque utiliza tanto personajes de la política estadounidense y hechos históricos, avances en la ciencia de aquellas épocas. Utiliza mucho lo que es el collage, pega directamente los objetos sobre la superficie, generando una especie de pintura objeto, pintura combinada, le decía él. Pero fíjense que pega una chapa de publicidad de Coca-Cola sobre la tela con una tabla de planchar y una tela que cae hasta el piso. Se pueden leer también como esculturas, esculturas. Muy expresionista, con mucha materia y imágenes de la cultura de masas. Utiliza el grabado y hace también estos objetos con la técnica de la taxidermia, en donde coloca una cabra sobre un soporte de pintura con una rueda de neumático en el centro y la cara pintada con chorreo de pintura. Monograma se llama esta obra. Tenemos otro de los artistas estadounidenses que es Jasper Johns, que trabaja mucho el tema también de la introducción de la escultura en el objeto pintura. Por ejemplo, acá se asoman una especie de rostros y también el tema de la repetición. Quizás sea más conocido por pintar la bandera estadounidense. Y acá vemos que hace lo mismo que Warhol. Utiliza un símbolo patrio y lo repite. Objetos también, pega objetos sobre los soportes de las telas. Y acá les dejo un video para que vean. Otro de los artistas pop es Roy Lichtenstein. Él trabaja con la estética del cómic, sobre todo. Se inspira en las revistas de la época y realiza estas telas de grandes dimensiones que hablan de una estética del cómic. Por ejemplo, hasta hace estos puntos, que estos puntos se pueden ver en estas impresiones y nosotros las vemos con una lupa. Colores muy intensos y siempre mujeres en acción de llorando o siempre les pasa algo, con recursos del cómic, viñetas, mucho dinamismo. Es muy cómic. Onomatopeyas, por ejemplo. Esta pintura es bastante grande. Y bueno, si ustedes ven, está perfectamente pintada, una superficie muy pulida, en donde no se nota casi el rasgo, la huella del pintor. O sea, uno no sabe si esto ha sido impreso
o si lo ha realizado alguien, porque no hay en la obra huella del pintor. Y acá lo vemos en su taller mostrando sus obras. Bueno, acá les dejo la bibliografía, algo de la bibliografía para que puedan ver estos movimientos.